Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, o también conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Y ya hemos visto 2 de estos 5 puntos. Ya vimos, en primer lugar, la doctrina de la depravación total o depravación radical, que nos enseña que el pecado ha afectado y corrompido cada parte y cada acto del ser humano, y que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo debido a esa corrupción y rebelión en la que se encuentra. Entonces esa es la primera de los 5 puntos del calvinismo o de las doctrinas de la gracia. Y la semana pasada vimos la segunda doctrina, que fue la elección incondicional, que nos enseña que desde la eternidad pasada Dios eligió a un número de personas para salvación, no porque lo merecieran, sino por pura gracia. Y por un lado decidió elegir a algunos y también decidió pasar por alto a los demás. Esa fue entonces la elección incondicional de Dios. Y ahora llegamos a la tercera doctrina de la gracia, que es la expiación limitada. La expiación limitada, también conocida como redención particular, la redención particular. Y es común que esta sea la más controversial de las 5 doctrinas de la gracia, porque básicamente con esta doctrina respondemos a la pregunta: ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Esa es la pregunta que debemos de tener en mente. Y antes de explicar la doctrina, hay que hacer al menos 2 aclaraciones importantes. La primera aclaración es que en esa doctrina no hay una discusión o no hay tema de controversia en cuanto al valor de la persona y la obra de Cristo. Ese no es el tema en discusión aquí, porque creemos que tiene esa obra de Cristo, esa expiación, un valor infinito. Como dice Primera de Pedro, Cristo ofreció su preciosa sangre, que tiene este gran valor. Y de hecho, en los cánones de Dort, que es ese documento de donde históricamente surgen las doctrinas de la gracia, en el capítulo 2, artículo 3, dice que esta muerte del Hijo de Dios es el sacrificio y la satisfacción única y perfecta por los pecados, de valor y dignidad infinitas y abundantemente suficiente como para expiar los pecados del mundo entero. Así que el tema en discusión aquí no es el valor de la obra de Cristo, es un valor infinito porque fue hecho por la persona del Hijo de Dios. En segundo lugar, también debemos de tener en cuenta que todos los cristianos evangélicos en algún sentido limitan la obra de Cristo, en algún sentido creen que la obra de Cristo es limitada. Nadie cree que, o nadie en lo general, vamos a decirlo, cree que absolutamente todos los seres humanos serán salvos por la obra de Cristo. Todos creen que algunos se van a perder en el infierno. Es muy difícil encontrar a alguien que sea un universalista absoluto. Así que todos los cristianos evangélicos creen que en algún sentido la obra de Cristo es limitada, la expiación es limitada. Y puede ser limitada en alguno de 2 sentidos. Puede ser limitada en cuanto a su eficacia y poder. Es decir, algunos dicen, Cristo murió por todo el mundo, pero no va a lograr salvar a todos y cada uno de aquellos por los cuales Cristo murió. Así que limitan la obra de Cristo en cuanto a su eficacia y poder. Por otro lado, ¿qué es lo que creemos nosotros? Creemos que la obra de Cristo no es limitada en su eficacia y poder, sino que es limitada en su alcance. ¿Por quién se ofreció esa obra de Cristo? Cristo murió solo por algunos, por los elegidos, pero no por los demás. Eso es lo que creemos nosotros, que la obra de la expiación de Cristo no está limitada en su poder y eficacia, sino que está limitada en cuanto a su alcance.
por quienes se ofreció esa expiación de Cristo. Así que cuando respondemos a la pregunta que mencioné al principio, ¿por quién murió Cristo? O de forma más específica, ¿en el lugar de quién murió Cristo como sustituto? Respondemos, Cristo murió por los elegidos, por los que el Padre eligió. Y ahora vamos a tratar de desarrollar esta doctrina a través de 5 puntos principales que nos vayan a ayudar a entenderlo mejor. En primer lugar, me gustaría que pensáramos en que el alcance de la obra de Cristo es inseparable del propósito de la obra de Cristo. Para contestar por quién murió Cristo, es importante que consideremos primero para qué murió, para qué fue esa obra. Y bueno, podríamos tomar muchas semanas explicando para qué murió Cristo, pero me gustaría resumirlo en 4 imágenes que nos da la Biblia en cuanto al para qué murió Cristo. Número 1, Cristo se ofreció como un sacrificio para expiar, es decir, para quitar la culpa por el pecado. Número 2, Cristo murió para propiciar o apaciguar la ira de Dios que merecían los pecadores por haber pecado. En tercer lugar, Cristo murió para reconciliarnos con Dios, para quitar la enemistad de Dios hacia el pecador. Y en cuarto lugar, Cristo murió para redimirnos, es decir, para librarnos de la esclavitud del pecado y comprar a un pueblo para sí. Así que 4 cosas por las cuales murió Cristo. Cristo murió para ofrecerse como un sacrificio que quita la culpa, para propiciar o apaciguar la ira de Dios, para lograr la reconciliación y para redimir a los pecadores. Para eso murió Cristo. Y todo eso Cristo lo hizo como un sustituto o representante de los pecadores. Y esto es muy importante. Cristo murió como un sustituto. Y por eso decimos, Cristo murió por nosotros, como representante o sustituto. Así que teniendo esto en cuenta del propósito de la muerte de Cristo, ahora sí tiene más sentido cuando nos preguntamos, ¿por quién hizo todo esto Cristo? O como lo pregunta el teólogo John Murray, él dice lo siguiente: ¿en favor de quiénes se ofreció Cristo en sacrificio? ¿En favor de quiénes propició la ira de Dios? ¿A quién reconcilió con Dios por medio de su muerte? ¿A quién redimió de la maldición de la ley, de la culpa y del poder del pecado, del poder seductor y de la esclavitud de Satanás? ¿En lugar de quién y en favor de quién fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Fin de la cita. ¿En favor de quién hizo todo esto? Pues la respuesta es que Cristo hizo todo esto como representante y sustituto de los elegidos, de su pueblo, de sus ovejas, de sus amigos, de su iglesia o de su cuerpo, como viene en diferentes pasajes de la Biblia. Y podemos leer aquí Juan capítulo 10, versículos 14, 15 y 26. Juan 10, 14, 15 y 26. Dice ahí Cristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Luego, si saltamos al versículo 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vemos aquí cómo Jesús hace esta distinción entre los que son de sus ovejas y los que no. Y Él dice, yo doy mi vida, pongo mi vida por las ovejas, por aquellos que el Padre le dio, por aquellos que el Padre eligió. Cristo no dio su vida por los cabritos. ¿Por qué es importante esto? Porque si decimos que Cristo murió también como sustituto y representante
de los que ya están en el infierno o de los que van a terminar en el infierno, tendríamos un gran problema, porque no sería justo que Dios castigue en el infierno a aquellos por los cuales Cristo murió. No sería justo que Dios castigara dos veces los mismos pecados, uno en Cristo y otro en el infierno a los pecadores. Eso no sería justo. Así que en este primer punto debemos de considerar ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Para ser un sustituto. Y además debemos de entender qué es lo que logró con esa muerte. Y eso nos lleva inevitablemente a reconocer que todo lo que logró, reconciliarnos, propiciar la ira de Dios, expiar la culpa, redimirnos, lo hizo solamente por su pueblo. Y como ya he mencionado, esa pequeña palabra por contiene una gran verdad. Nos habla de representación, de sustitución. Como dice Pablo, Cristo murió por nosotros, o en Gálatas, Cristo se dio a sí mismo por mí, como mi sustituto. Entonces, ese es el primer punto, que para contestar por quién murió Cristo debemos de entender para qué ofreció su vida en sacrificio. En segundo lugar, debemos de considerar que la muerte de Cristo también es inseparable de la elección y encomienda del Padre. La muerte de Cristo es inseparable de la elección y encomienda del Padre. Y eso lo vemos nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Juan 6, 37 al 40 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos allí cómo el Padre le dio un pueblo al Hijo y le dio una encomienda de hacer todo lo que fuera necesario para salvar a ese pueblo y resucitarlo en el día final y no perder nada. Dice allí que el Padre le dijo que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Así que, ¿cómo podríamos pensar que Cristo va a fracasar en aquella encomienda que el Padre le dio? ¿Cómo podríamos llegar a pensar eso? Si pensamos que Cristo murió por todo el mundo de una manera general, sin asegurar realmente la salvación de nadie, sería pensar que el Padre entregó a su propio Hijo sabiendo de antemano que no todos creerían en Él y que en parte al menos el sacrificio de Cristo sería en vano, porque Cristo habría muerto por personas que nunca llegarían a ser salvas y en un sentido habría perdido algo de lo que le fue dado. Pero el profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice que en Cristo la voluntad de Jehová sería en su mano prosperada, y nos dice allí: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo no fracasó ni fracasará en cuanto respecto a todos y cada uno de los que Él vino a salvar al derramar su sangre preciosa. Y esto nos muestra que el propósito de la muerte de Cristo, del Hijo, es completamente seguro. Él no vino meramente para hacer posible que todos pudieran ser salvos sin realmente asegurar la salvación de nadie. Él vino y vivió cada momento de su vida. Él vino y derramó cada gota de su sangre con el fin 100% seguro de dar salvación y vida eterna a todos y cada uno de los que Él tenía en mente, de aquellos que el Padre le dio, de esas ovejas por las cuales Él entregó su vida. Así que la muerte de Cristo es entonces inseparable de la elección y la encomienda que el Padre le dio.
En tercer lugar, también debemos de considerar que la muerte de Cristo es inseparable de su resurrección, y esto también nos ayuda a pensar por quiénes murió Cristo, porque por aquellos por quienes Cristo murió, también Cristo resucitó. Y un pasaje clave aquí es 1 Corintios 5:14 en primer lugar, que nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, o por tanto, todos murieron. Pablo está diciendo aquí algo. Uno murió por todos los que están en unión con él. Cristo murió como representante y sustituto de cada uno de los que están en unión con él y por tanto no pueden morir en la segunda muerte. Pero teniendo esto en cuenta, veamos ahora Romanos capítulo 6, versículos 5 al 8, que nos muestra que aquellos que murieron juntamente con Cristo también han resucitado juntamente con Él. Romanos 6, 5 y 8 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tomando los dos textos en cuenta, básicamente Pablo está diciendo esto. Cristo murió como representante y sustituto de todos los que están en unión con Él. Y todos los que están en unión con Él han muerto juntamente con Cristo. Pero no solamente han muerto juntamente con Él, también han resucitado juntamente con Él para nueva vida. Aquellos por los cuales Cristo murió son los mismos por los cuales Cristo resucitó para que anden en nueva vida. Así que la muerte y la resurrección de Cristo son inseparables. Él murió por su pueblo, pero también resucitó por su pueblo para darles vida a cada uno de ellos y no va a fracasar también en ese propósito. En cuarto lugar, la muerte de Cristo es inseparable de su intercesión por su pueblo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 9. Juan 17, 9. Que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Creo que aquí es sumamente claro, hermanos, que Jesús limita su intercesión a los elegidos solamente, a los que el Padre le dio. Y podemos pensar aquí algo, si Cristo no oró en ese momento por aquellos que el Padre no le había dado, ¿cómo podemos pensar que unas horas más tarde iba a morir por esos que el Padre no le dio? La muerte y la intercesión de Cristo son inseparables. Cristo intercedió por aquellos que el Padre le dio, Cristo murió por esos mismos y Cristo sigue intercediendo por todos y cada uno de los que conforman su pueblo y solo por ellos. En quinto lugar, debemos de pensar que la muerte de Cristo es inseparable de su amor particular por su pueblo. La muerte de Cristo es inseparable de su amor particular por su pueblo. Y eso lo vemos en Efesios 5:25. Efesios 5:25. Nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién amó Cristo allí? A la iglesia, y es por ella por quien se entregó. Hay un sentido en el que Dios muestra su amor, su bondad para con toda la humanidad. Como dice Jesús en el Evangelio, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero en este pasaje se nos muestra que Cristo demostró un amor especial, un amor único y exclusivo cuando entregó su vida
por la iglesia. Inclusive aquí Cristo es puesto como un ejemplo de amor para los esposos. Así como un esposo tiene un amor especial y exclusivo para su esposa, Cristo ha tenido un amor especial y exclusivo para su iglesia que no tiene para con todas las demás personas. Así que el amor particular de Cristo por su iglesia nos sigue mostrando que Cristo murió solo por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia, o como también dice en el Evangelio de Juan, yo doy mi vida por mis amigos, dice Jesús. Así que estos son los 5 puntos que he mencionado, que la obra de Cristo en primer lugar es inseparable. Bueno, para entender el alcance de la obra de Cristo mejor, debemos de ver que es inseparable del propósito de la muerte de Cristo, es decir, ¿para qué murió? Número 2, vimos que la muerte de Cristo es inseparable de la elección y encomienda del Padre. Número 3, vimos que la muerte de Cristo es inseparable de su resurrección. 4, vimos que la muerte de Cristo es inseparable de su intercesión por su pueblo. Y número 5, vimos que la muerte de Cristo es inseparable de su amor especial y particular por su pueblo. Y por tanto, ¿por quién murió Cristo? Por su pueblo y por sus ovejas. Así que, hermanos, si la obra de Cristo realmente cumplirá su propósito de salvar de principio a fin a todos y cada uno de su pueblo, entonces, hermano, tú puedes estar seguro de que si eres de Él, no serás un fracaso en sus manos, sino que juntamente con Cristo se te darán todas las cosas necesarias para la salvación, para que llegues hasta el final, hasta la gloria juntamente con Cristo. Así que esta doctrina debería de aumentar cada vez más nuestra seguridad de salvación. Cristo no hizo posible que fuéramos salvos. Cristo realmente nos ha salvado si has creído en Él. Cristo no hizo posible que fueran perdonados tus pecados. Cristo realmente pagó por ellos. Cristo no hizo posible que la ira de Dios fuera propiciada. Él se entregó para realmente propiciar la ira de Dios y que de esta manera fuéramos salvos y tuviéramos esta plena seguridad en Él. Él es un Salvador suficiente. Y además, hermanos, esta doctrina de la expiación limitada o redención particular nos conduce a la humildad porque nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué Jesús me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí como mi sustituto cuando hoy en día millones van al infierno? O cuando hoy ya están algunos en el infierno. Y esto debe conducirnos entonces a la humildad, a la gratitud y a la alabanza a Dios de que Él tuvo una gracia inmerecida para con nuestras vidas. Y ahora, si alguien no está en Cristo aquí, no es necesario ni es relevante que te pongas a pensar si eres un elegido o si estabas en el plan eterno de Dios para enviar a Cristo. Lo único que debes de saber, en aquello en lo que debes de reflexionar, es que Cristo es un Salvador completo, Cristo es un Salvador poderoso que se ofreció en sacrificio para el perdón de pecados y la reconciliación absolutamente segura de todos los que creen en Él. Y puedes tener la certeza de que si tú hoy te arrepientes y crees en Él, no te rechazará. Él no rechaza a nadie de los que vienen a Él. Él así lo ha prometido. Y al considerar todo esto, al considerar la certeza de la obra de Cristo, la seguridad que tenemos en Él como su pueblo, tiene más sentido cuando cantamos ese himno de El varón de gran dolor, que en su línea final de cada estrofa dice, aleluya, es mi Cristo, porque esto es lo que hizo Cristo por nosotros para asegurar nuestra salvación. Y como un comentario final que no me gustaría pasar por alto es que al tocar este tema frecuentemente surge la objeción. ¿Y qué hacemos con todos los pasajes que nos hablan de que Cristo dio su vida por todo el mundo? El pasaje conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, por ejemplo. ¿Qué hacemos con ese tipo de pasajes? Y básicamente
debemos de considerar la regla más importante de interpretación, que es contexto, 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 al estudiar un pasaje. Y normalmente cuando se habla de el mundo, no quiere decir o no es sinónimo de que Cristo, o por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mundo allí no quiere decir todos y cada uno de la raza humana, no es porque de tal manera amó Dios a todos y cada uno de la raza humana. Mundo en ese contexto al menos quiere decir el mundo pecador, el mundo caído, aquellos que estaban en rebelión con Él. El amor de Dios se muestra más grande al considerar que Cristo fue entregado a un mundo rebelde y pecador. Esta puede ser una manera de interpretar la palabra mundo, como los que están en rebelión contra Dios. Otra manera de otros pasajes que nos hablan de que Cristo fue entregado por el mundo, también nos recuerda que Cristo no murió exclusivamente por los judíos. No murió solo por los judíos, sino por gente de todo pueblo, lengua y nación. Y en ese sentido, Cristo se ofreció por el mundo. Pero debemos de tener cuidado de no interpretar mundo como todos y cada uno de los integrantes de la raza humana. Igualmente la palabra todos no debemos de interpretarla como de una manera absoluta, como por ejemplo cuando en el Evangelio de Lucas se nos dice que en el Imperio de Roma se convocó a un censo y todos vinieron a su pueblo natal para formar parte del censo. Cuando dice todo el mundo vino a su pueblo, a su ciudad natal, no quiere decir que también los aztecas participaron del censo o que los chinos, etcétera. Todo el mundo de ese contexto, de esa nación. Así que, como comentario final, entonces debemos de tener cuidado y considerar cuidadosamente el contexto cuando interpretamos las palabras mundo y todos en relación a la obra de Cristo, porque es muy claro en la palabra de Dios que Cristo vino a dar su vida por su iglesia, por sus ovejas. Amén. Bueno, en unos minutos continuamos con nuestro culto de adoración.